Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver ejemplos referentes a lo que llamamos campos vectoriales o funciones vectoriales. Entonces, brevemente recordemos qué es un campo vectorial. Bueno, por definición, un campo vectorial en el espacio vectorial Rn es una función, digamos f, que está definido sobre algún subconjunto X de Rn y que toma valores en Rn. Digamos, básicamente es una función que toma vectores y nos devuelve vectores, ¿no? Em, Ahora, vamos a estar interesados en estudiar campos vectoriales, ya sea en R2 y en R3, considerando que pues podemos darle una interpretación geométrica al comportamiento de estos, ¿no? En estos casos, pues vamos a hacer esta interpretación considerando un campo vectorial como una función que está asignando a cada punto, digamos, X en este subconjunto de Rn, claro, con n igual a 2 o 3. A cada punto X en X le asigna un vector que es el vector f de X en Rn, y el cual vamos a estar representando como pues una flecha dirigida, cuya cola o cuyo principio pues es en el punto X, ¿no? En el punto X en el conjunto dado. Entonces, un ejemplo sencillo de un campo vectorial es el campo vectorial, un campo vectorial constante, es decir, en R2 pues podemos definir a un campo vectorial que está definido de R2 en R2, cuya regla lo que hace es, pues a cada punto en R2 le asigna el vector constante A. Y bueno, aquí pues un pequeño bosquejo del comportamiento de este campo vectorial es el siguiente. Para, digamos, el vector A dado como el punto 3,2, es decir, es el vector que parte del origen y que llega a el punto 3,2. Entonces, digamos, este vector, pues lo que nos está representando o su comportamiento, digamos, geométrico de este campo vectorial, pues es el que apreciamos en este pequeño gráfico, ¿no? Partimos del punto 2 del vector A y nos dirigimos hacia el valor que se le asigna constante, ¿no? Entonces, en este, en este escenario, pues, digamos, un campo vectorial constante, pues, tiene una gráfica algo como de este estilo, ¿no? Eh, Ahora, en particular, vamos a ver ejemplos de lo que llamamos campos vectoriales gradientes o campos vectoriales conservativos, como primera parte de esta sección de videos. Entonces, por definición, un campo vectorial se dice que es gradiente o es conservativo en Rn si, digamos, consideremos a un campo vectorial F, ¿no? Como en la definición, este, y si este campo vectorial cumple la propiedad de ser el gradiente de alguna función escalar, la cual estamos pensando que es diferenciable para poder hablar de su gradiente. Entonces, esta función escalar, pues recordemos que una función escalar, a diferencia de una función vectorial, es aquella que toma valores o vectores en Rn, puntos en Rn, y nos devuelve números reales, ¿no? Entonces, a diferencia de una función vectorial que va de Rn en Rn, pues una función escalar va de Rn a R, ¿no? Entonces, decimos que un campo vectorial F es gradiente si coincide que es el gradiente de alguna función escalar F, es decir, si se cumple que f de x es igual al gradiente de esta función para todas las x en el conjunto o en el dominio donde está definido este, este campo vectorial. Entonces, bueno, aquí nada más como por hacer énfasis en un sentido físico una interpretación física de esta función f, pues es una función escalar que cumple esta propiedad, recibe el nombre de una función potencial para f, ¿no? Ahora, un primer ejemplo de un campo vectorial que es conservativo o que es gradiente, pues es el siguiente.
definamos en R3 menos el origen al siguiente campo vectorial. Tomamos una constante y la dividimos entre, digamos, tomamos un punto en R3 menos el origen. Y este campo vectorial lo que va a hacer es que a ese vector o a ese punto X le va a asignar el siguiente vector. Aquí, pues, en la primera parte tenemos el cociente entre K y la norma al cuadrado del vector X. Por ello es que estamos al origen, porque estamos haciendo la división entre la norma y, pues, para que no se indetermine la expresión. Entonces, esto de aquí vuelve a ser un escalar, es decir, es un número real. Y en el caso del el factor que aparece a la derecha, pues tenemos un vector unitario, ¿no? Estamos dividiendo al vector X entre su norma, entonces estamos haciendo este vector unitario. Entonces, básicamente aquí estamos multiplicando al vector X por este escalar, ¿no? Ahora, esta acá, pues es una constante real. Ahora, explícitamente, pues este campo vectorial, pues tiene esta regla de asignación, ¿no? Ya haciendo aquí un poco de manipulación algebraica, pues recordemos que la definición de la norma de un vector, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Entonces, por definición, pues sería esto que aparece por aquí. Y como tenemos la norma al cuadrado multiplicado por la norma, pues simplemente nos queda la norma al cubo. Y pues ya aquí al hacer un poco de manipulación algebraica, pues la expresión en el denominador pues es simplemente x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, ¿no? Ahora este factor, como bien mencionaba, pues es un escalar que está multiplicando al vector x. Entonces el vector x pues tiene como entradas x, y, z. Entonces al hacer ya eh, pues el producto por un escalar definido en Rn, obtenemos esta regla para este campo vectorial. Ahora es un campo vectorial porque justo cumple la definición de estar definido en este caso en R3 menos el origen y nos devuelve un vector en R3, ¿no? Ahora, este primer ejemplo de campo vectorial, pues podemos acompañarlo con la definición de campo vectorial conservativo, ya que en particular pues ejemplo de campo vectorial en R3 menos el origen, pues va a ser eh, un caso de un campo vectorial gradiente, ¿no? Entonces, para ello, pues en este primer ejemplo, vamos a proponer una función escalar que pues de nuevo tiene que estar definida en el mismo dominio, en este caso en R3 menos el origen, y con valores reales, ¿no? Entonces, ¿quién es la función que se propone? Pues es simplemente una función de 3 variables que nos devuelve un número real y este número real está dado como k entre la norma de este vector x, ¿no? Bueno, claro, aquí con un factor que es el signo menos. Entonces, lo que se puede probar, pues es que esta función escalar coincide con ser el potencial de f, ¿no? Que, es decir, el gradiente de f minúscula, pues va a ser exactamente el campo vectorial. Entonces, pues por definición de vector gradiente, simplemente es el vector cuyas entradas son las derivadas parciales de la función, ¿no? En este caso, pues estamos suponiendo que es definida para toda x en R3 menos el origen. Ahora, por cómo es esta función, pues basta con que calculemos solo la parcial respecto a x, porque las otras pues van a ser exactamente el mismo cálculo, salvo que pues vamos a estar considerando un cambio a la hora de derivar, ya sea respecto de y o respecto de z, a la expresión en el denominador. Entonces, bueno, sin pérdida de generalidad, hagamos solo el cálculo de la primera derivada parcial. Y bueno, aquí pues recordemos que esta expresión, pues podemos reescribirla como menos k por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos un medio. Entonces, al hacer uso de las reglas de derivación que conocemos para funciones reales, pues simplemente nos queda esta expresión que es k medios multiplicado por 2x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Entonces aquí pues de nuevo solo son reglas de derivación, menos un medio multiplica este menos k, entonces nos queda el k medios, este
factor, pues se le queda a la menos un medio menos uno, pero eso es a la menos 3 medios, y ya al reescribirlo como en el denominador, pues queda simplemente este factor, y luego por regla de la cadena sería la derivada de esta expresión respecto de x, pues esto es 0, 0, y solo nos queda 2x. Entonces, al hacer ya la manipulación algebraica, pues simplemente nos queda k multiplicado por x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, que en efecto coincide con la primera entrada de el campo vectorial que estamos analizando. Y al hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora derivando parcialmente respecto de y de z, pues aquí nos quedaría k de y y k de z respectivamente, que coincide con esto. Entonces, pues en este primer ejemplo se nos da un campo vectorial y se nos da una función escalar que cumple con la definición, ¿no? Entonces, pues este campo vectorial pues es gradiente o es conservativo, ¿no? Y su función de potencial pues es precisamente esta que aparece por aquí, que es básicamente lo que escribo por acá, ¿no? El f de x es igual al gradiente de f de x minúscula, para todas las x en R3 menos el origen. Ahora, este primer ejemplo, pues, es meramente ilustrativo de lo que es un campo vectorial y en particular lo que es un campo vectorial gradiente. Ahora, lo interesante es cómo podemos empezar a determinar nosotros a esta función escalar, ¿no? Entonces, para ello, pues hagamos algún ejemplo sencillo de un campo vectorial en R2. Entonces, lo primero que podemos hacer es analizar cuándo un campo vectorial no es un campo vectorial gradiente, es decir, cuándo no existe esta función escalar f minúscula que cumpla con que el gradiente de f coincide con el campo vectorial, ¿no? Entonces, pues el primer ejemplo que les propongo es el siguiente. Nos dan a un campo vectorial en R2, entonces aquí veamos que el campo vectorial en R2, dado como f de xy, cuya primera coordenada es 3 veces y, cuya segunda coordenada es menos 2x, se nos pide verificar que este no es un campo vectorial gradiente. Entonces, al menos, pues podemos hacerlo de dos formas distintas. La primera, pues, es por contradicción. Bueno, básicamente las dos van a ser por contradicción, pero pues veamos que hay dos alternativas, ¿no? Y es utilizando resultados que ya tenemos. Entonces, la primera, pues, sería, digamos, por contradicción y es suponer que sí existe una función potencial f para ay, no sé por qué aquí escribí para b, pero es para f mayúscula. Entonces, suponemos que existe esta función potencial f, es decir, una función que va a ir de R2 a R, diferenciable, tal que el gradiente de esta función potencial, es decir, el gradiente de f minúscula de x es igual a, aquí es f de x para todas las x en R2. Ahora, ¿por qué es para todas las x en R2? Pues notemos que las funciones coordenadas de este campo vectorial están bien definidas para todo x, y en R2, ¿no? No tenemos mayor problema, son simplemente polinomios, ¿no? Entonces no hay tema con esas funciones. Y pues esta función está definida en todo R2. Ahora, pues la hipótesis es entonces que sí existe esta función potencial con esta propiedad. Entonces, por definición o por esta caracterización que define a la función potencial, pues debe de pasar que la primera coordenada del vector gradiente de f, pues es la derivada parcial de dicha función con respecto de x y debe de ser igual, pues recordemos que la igualdad entre puntos en Rn, pues es entrada, entonces la parcial respecto a x de esta f debe de ser igual a la primera coordenada del vector, bueno, del campo vectorial, en este caso 3y, y de manera similar la segunda coordenada, que es la parcial de f pero respecto de y, debe coincidir con la segunda coordenada del campo vectorial, que es menos 2x. Ahora entonces, pues este es, digamos, nuestro sistema de ecuaciones que se establece a partir de la condición que determina o que define a una función potencial. Entonces, es claro que estas funciones, por el mismo argumento que mencionaba,
que son polinomios, son continuas, son diferenciables. Entonces, pues podemos concluir que al menos así de manera inmediata, pues esta función, estas dos funciones que son estas derivadas parciales, son en particular continuas, ¿no? Entonces, como tenemos, estas existen para todo x y y en R2 y son continuas en todo R2, pues entonces al menos esta f es de clase C1. Ahora, más aún por cómo es esta, cómo son estas funciones, es claro que existen las segundas derivadas parciales, ¿no? Aquí no hay mayor tema con verificar que existen las derivadas de orden, de segundo orden para esta función y que en particular son continuas. Entonces, al menos podemos garantizar que esta función f, que estamos suponiendo que existe, pues es de clase C2. Y entonces aquí usamos un resultado que pues es un teorema que nos habla acerca de la igualdad de las derivadas parciales mixtas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una función de clase C2, en este caso pues es una función de dos variables, este, que es de clase C2, lo que se debe de cumplir es que las derivadas parciales mixtas son iguales, ¿no? Entonces, es decir, la segunda derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y coincide con la segunda derivada parcial de f respecto de y luego respecto de x, ¿no? Entonces, esto es un resultado que se cumple por que la función que estamos analizando es de clase C2. Ahora, lo que va a pasar es que vamos a llegar a una contradicción por el hecho de que, pues al derivar nosotros o al obtener estas derivadas parciales, pues en efecto tenemos cosas distintas. Entonces, haciendo el cálculo de estas derivadas parciales, lo que obtenemos es lo siguiente. La primera derivada parcial respecto de y, pues por definición de esta función, de esta función gradiente, pues es simplemente menos 2x, perdón. Entonces, pues hagamos el cálculo, ¿no? Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto de y luego respecto de x, pues por definición es derivamos respecto de x a la derivada de la función respecto de y. Pero esta, por definición de ser un campo vectorial gradiente, pues es menos 2x. Y entonces la derivada de menos 2x respecto de x, pues simplemente me da menos 2. Pero por otro lado, la segunda derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y, por la definición de campo vectorial gradiente, pues ya sabemos quién es esta derivada de la función respecto de x, que simplemente es 3y. Entonces, al derivar parcialmente respecto de y, pues nos queda simplemente 3. Y pues claramente menos 2 es distinto de 3, ¿no? Entonces aquí menos 2 es distinto de 3, pero esto contradice al hecho de que tenemos una función de clase C2 y que pues al ser de clase C2, pues sus derivadas deben de coincidir, sus derivadas parciales mixtas. Y bueno, la contradicción, pues evidentemente viene de suponer que dicha función f existe. Entonces, este primer método, pues es utilizando este resultado que nos garantiza la igualdad entre las derivadas parciales mixtas para funciones de clase C2. Ahora, el segundo camino, que es de nuevo, pues llegar a algún tipo de contradicción, pues vamos a ver que nos es de utilidad en general para determinar a las funciones eh, que van a ser las potenciales, ¿no? Entonces, de nuevo, partimos del supuesto de que queremos encontrar a una f con esta propiedad, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es determinar a una función que cumpla esto. Ahora, de nuevo, pues lo vamos o pretendemos determinar a esta función f utilizando de nuevo la condición que define al campo vectorial gradiente, ¿no? Entonces, estas ecuaciones son con las que estuvimos trabajando hace rato, pero ahora el método es un tanto distinto. Es decir, primero lo que vamos a hacer es, consideramos a la ecuación 1, que es la parcial respecto de x de la función f, y la vamos a integrar respecto de x. Entonces, al integrar respecto de x, lo que tenemos es que la función f de x de y, pues por un lado, o sea, integrando, digamos, de ambos lados respecto de x,
lo que obtendremos es, por un lado, el lado izquierdo nos queda la función que es la que estamos buscando, una función de dos variables, pero por el otro lado nos queda que esto es igual a 3xy, pues aquí simplemente fue integrar este factor, pero como estamos haciendo pues el cálculo de una integral indefinida, pues tenemos que tener una constante, ¿no? Pero en particular, pues esta constante de integración la podemos considerar como una función eh, de y, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos integrando respecto de x, entonces si nosotros derivamos respecto de x, pues esta función, al derivarla respecto de x, pues nos va a dar 0, precisamente porque es constante respecto de x, ¿no? Entonces tenemos esta condición que se obtiene de simplemente integrar a la primera ecuación respecto de x. Ahora, si derivamos a esta función respecto de y, pues lo que nos queda es que la parcial de f respecto de y no es otra cosa que 3x más g' de y. Entonces, esto pues tiene que coincidir con la segunda ecuación que nos daba la condición que definía la función que estamos buscando. Es decir, 3x más g' de y pues tiene que ser igual a menos 2x. Pero de esta, digamos, esta primera ecuación o esta igualdad, lo que se sigue es que menos 5x pues tiene que ser exactamente igual a g' de y. Y ahora aquí es donde pues vamos a obtener una contradicción porque en esta igualdad pues yo puedo hablar de la derivada parcial respecto a una variable, ¿no? Entonces, en particular, si yo derivo respecto a x parcialmente la igualdad anterior, pues por un lado tendría que en el lado izquierdo me queda menos 5, pero esto de aquí es una función de y, entonces derivando respecto de x, pues me daría 0, y pues lo que obtengo es que menos 5 es igual a 0. Entonces, tanto con el primer método como con el segundo método, estamos obteniendo pues una contradicción, y en ambos casos, pues dicha contradicción viene de suponer que la función potencial para este campo vectorial existe. Entonces, en conclusión, pues ya vimos que no existe alguna función escalar, es decir, una función de dos variables con valores reales, f, tal que sea el gradiente del campo vectorial, ¿no? Entonces, pues concluimos que en efecto este campo vectorial no es un campo vectorial gradiente. Ahora, como mencionaba al principio de este primer ejemplo, pues este segundo método, este segundo camino, pues es como el camino estándar con el que podemos determinar a una función potencial. Entonces, para ejemplificar esto, pues consideremos de nuevo otro campo vectorial en R2 y veamos que este campo vectorial en efecto es un campo vectorial gradiente o un campo vectorial conservativo, y entonces el objetivo va a ser cómo determino a la función potencial, ¿no? Entonces el campo vectorial pues es f de xy, dado como y cuadrada más 2x más 4 en la primera coordenada, y 2xy más 4y menos 5 en la segunda coordenada. Entonces, de nuevo, notemos que pues tenemos polinomios en dos variables, los cuales pues están bien definidos en todo R2, entonces no tenemos mayor problema con la regla de definición de este campo vectorial. Y pues, como mencionaba, el objetivo es ver que este campo vectorial es gradiente. Entonces, lo que queremos demostrar es que existe una función de R2 en R, diferenciable, tal que el gradiente de f minúscula, es igual a el campo vectorial, ¿no? Para todos los puntos en R2. De nuevo, pues planteamos de esta condición que define el campo vectorial, digamos, al potencial, perdón, pues planteamos las igualdades. De nuevo es igualdad coordenada a coordenada, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces mencionaba que en el ejemplo anterior, pues en el segundo método seguimos el camino estándar, y el camino estándar es precisamente tomo alguna de las dos ecuaciones, en este caso pues tomo a la primera, la integro respecto a la variable con la que se está derivando, entonces en este caso pues la integro respecto de x, y una vez que hago la integral, pues lo que me queda es f de xy es igual a xy cuadrada, entonces estoy integrando término a término por la linealidad de la integral, entonces tengo x más y cuadrada, pues aquí tengo la constante 2, la integral de x
respecto de x, pues es x cuadrada entre 2. Y la integral de una constante, pues queda 4x. Y tengo que agregar una constante de integración, que en este caso, de nuevo, es una función, pero de y. Porque al hablar de la integral o la derivada respecto de x, pues estoy asumiendo que y es constante para la x, ¿no? Entonces, tengo de haber integrado respecto a x a la primera ecuación esta función f de x. Ahora, derivo parcialmente respecto a la otra variable, en este caso respecto de y lo que obtengo es 2xy más g' de y. Entonces, pues, de nuevo, reglas de derivación usual. Eh, Me queda simplemente este factor, que es el que me da el 2xy, este respecto de y pues es constante, este también, y la derivada de la función g de y respecto de y pues me queda g' de y. Ahora esta cuarta ecuación yo la puedo igualar eh, res, con la segunda condición que define a la función potencial, ¿no? Entonces tienen que coincidir y me queda por un lado que 2x más 4y menos 5, que era de la condición inicial, es igual a 2xy más g' de y. Entonces esto es equivalente a que g' de y pues sea simplemente igual a 4y menos 5. Entonces integro respecto a y a esta última ecuación y por lo que me queda es g de y igual a 2y cuadrada menos 5y más una constante de integración. Y entonces pues ya puedo sustituir el valor de g de y en la ecuación que había obtenido de f, ¿no? Que era la ecuación 3. Y pues ya tengo a esta función de dos variables con valores reales, que es mi potencial. Por construcción, pues ya garantizamos que al derivar parcialmente esta función respecto de x, pues lo que me va a quedar es y cuadrada más 2x más 4, lo cual podemos verificar rápidamente aquí, ¿no? Respecto de x, pues solo sobrevive un 2xy, este se hace 0, este se hace 0, y me queda aquí un 4y y un menos 5. Entonces es lo que queda por acá respecto de y. Y al hacerlo respecto de x, pues me quedaría el y cuadrada, 2x y 4. Lo demás hace 0. Entonces es lo que me queda en aquí. Y cuadrada más 2x más 4. Entonces, pues sí, ya tengo una función que es el potencial de f. Por lo tanto, esta función es, este campo vectorial f, pues sí es gradiente o sí es conservativo, puesto que sí es el, el gradiente de una función escalar, ¿no? Y bueno, con este ejemplo concluyo este video y pues más adelante estaré subiéndoles algunos referentes a más temas que tienen que ver con funciones vectoriales o campos vectoriales. Pues nada, espero que les sea de utilidad. Hasta pronto.